Buenas noches tengan todos. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha accedido a comparecer esta noche en este programa. En agosto pasado asumió su cargo y dijo entonces que la de Venezuela es una democracia libre que respeta los derechos humanos. Ex defensor del pueblo, ex gobernador, ex diputado y poeta que alguna vez escribió: volveremos a ser amantes bajo el sol de Acapulco o a la orilla de una barricada incendiada en la Franja de Gaza. El poema se titula Al-Fatah, en referencia obviamente al grupo nacionalista palestino. Hijo de inmigrantes libaneses, William Saab desde chico se interesó por la literatura y de adolescente por la lucha política. Abogado ligado siempre a la izquierda, dirigente estudiantil en los años 70 e integrante del Movimiento Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en los años 80 y 90. Un golpe de Estado fallido, el de 1992, propició que Tarek William Saab y el entonces teniente coronel Hugo Chávez se conocieran. Fue uno de los que consiguieron ante el presidente Rafael Caldera el indulto de Chávez en 1994. Y mire usted, depende de a quién se le pregunte, resultará el retrato o el perfil de este hombre. Puede que algunos no lo consideren un chavista radical y radicalizado. Otros, por el contrario, dirían que ha intentado la cuadratura del círculo, defender algunas de las posiciones más discutibles e incluso censurables y condenables del gobierno que representa. Sea lo que fuere, o cómo le perciban, lo cierto es que William Saab ha pedido en varias ocasiones que se investigue la represión en las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se saldó con más de un centenar de muertos. Pude haber sido yo, dijo en abril pasado Gibran, uno de sus hijos, en un video que publicó en las redes sociales para criticar precisamente el exceso de fuerza de la policía. Y por cierto, el chico dijo entonces que lo hacía inspirado por los principios y valores que le enseñó su padre. Tarek William Saab fue sancionado por Estados Unidos junto a otros 12 funcionarios por tener responsabilidad en actos de violencia o corrupción. Él respondió que recibía esa sanción como una medalla en el pecho. En uno de sus más breves poemas, que se llama Largo Camino a Casa, Tarek William Saab escribe: hubiera querido seguir escondido en la hierba, en los montes, a ras del agua que llueve. Fin de la cita. Pero hay cosas en esta vida que la propia vida las convierte en imposibles. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Tarek William Saab, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Camilo, a tu orden, y bueno, escuchando un poco los breves rasgos de una larga vida, 55 años ya, pero estamos para interactuar en torno a otros detalles vivenciales, como tú lo desees, contigo y tu público, siempre con el respeto que me has merecido. A ver, Tarek, vamos a empezar. Yo he mezclado algunas preguntas que han entrado en redes sociales, más las preguntas que el equipo ha decidido hacerle. Le ruego, por favor, que sea conciso. Usted habla tanto como yo o más que yo, que es casi imposible, pero le ruego que sea conciso porque tenemos muchas preguntas que hacer. Y la primera la hace Edgar Gil en redes sociales. Le pregunta, ¿por qué le concede a CNN en español, un canal prohibido por el gobierno venezolano, una entrevista esta noche? No, yo trato en lo posible de conceder entrevistas no solamente a medios nacionales, también a medios internacionales, con el debido respeto siempre de la interactuación. Y en este sentido he conversado en otras oportunidades con este canal, se me ha respetado mi libertad de opinión y de expresión y he podido hablar y defender mi pensamiento a viva voz, que yo creo que también le llega a través de este canal a un público y a una audiencia que debería también entender que hay matices y que no todo puede ser visto de blanco y negro. Y en este sentido, pues, este es un medio, repito, internacional con el cual he hablado antes, puedo hablar con otros también. Así que, bueno, bienvenido. Debo decir que usted, las dos veces que le hemos invitado en este programa, siempre ha estado ahí.
es de los poquísimos funcionarios del gobierno que siempre acceden a hablar al menos con este programa. Por cierto, alguien me ha dicho, y quiero corroborarlo de primera mano, que cuando se sacó del aire a CNN en español, usted en principio no estuvo de acuerdo. ¿Eso es cierto o falso? Y la segunda pregunta ligada a la primera es si usted tiene idea de cuándo el presidente Maduro va a permitir a los venezolanos ver de nuevo a CNN en español y a otras televisoras internacionales. Yo pienso que las preguntas que me haces tienen que ver con, en Venezuela, la diversidad de pensamiento y de opinión que prácticamente es mi opinión y es la de muchos. Tendría un referente sumamente alto de disidencia, de confrontación, de debate, no comparable con otros países. Por lo tanto, yo creo que bienvenido siempre sea el debate, la idea, y que podamos escucharnos y vernos desde la manera y desde las ópticas donde siempre, ¿verdad?, el respeto a los demás, también en este caso de CNN hacia el Estado venezolano, a sus gobernantes, a sus miembros. Yo en este caso soy miembro del Poder Ciudadano, uno de los 5 poderes públicos nacionales, sea por el camino de la paz, de la estabilidad. Apostaré siempre a eso, Camilo. Y mi contribución cuando hablo en tu programa y en otros programas internacionales siempre es ese, que se vea también la voz del Estado venezolano, de un ciudadano venezolano como yo, como una mano y como una vocería confiable en la cual democráticamente puede Venezuela expresarse libremente ante el mundo y viceversa. Pues esa es la idea que quiero que vertebre el programa de hoy. Antes de pasar a lo que obviamente es una de las grandes noticias de la jornada, precíseme por favor, señor Tarek, ¿es cierto que usted estuvo en desacuerdo con que se sacara del aire a CNN, al menos inicialmente? Mira, yo pienso que hay respuestas que se puedan dar como las que te estoy dando ahora. Independientemente que Tarek William Saab pueda o no estar de acuerdo sobre un tema, es la originalidad y la honestidad con la cual te estoy respondiendo en este programa las cosas que tú quieres decirme y preguntarme, más allá de un evento que es circunstancial. En este momento yo accedo a una entrevista contigo, como también lo hice con Patricia Yanió en su momento, hace poco, ya no está más en este canal, como lo he hecho con Fernando El Rincón, como lo he hecho con Alejandra Orá en las mañanas, y bueno, a veces puedo estar en estas entrevistas, otras no las puedo estar, pero quiero que midas es eso, pues, que a uno lo traten con el debido respeto y uno pueda expresarse libremente y la gente lo escuche. El debido respeto se lo garantizo. La pregunta ineludible, Gracias. ¿piensa la Fiscalía General procesar a Rafael Ramírez ahora que salió de la embajada de la ONU? ¿Lo van a procesar? Fíjate, he explicado, tengo apenas casualmente el día de hoy un poco más de 100 días en el cargo de Fiscal General de la República, designado así y respetado por toda la sociedad venezolana, porque hacia allá, hacia el Ministerio Público dirijo, vienen todos los factores y sectores de la sociedad. He dicho entonces, a partir de que comenzamos una ardua lucha, una batalla por la justicia, por la paz, por la estabilidad del país, que nosotros no personalizamos indiciados, sino vamos poco a poco investigando tramas, así he querido llamarlas, tramas, en este caso las más sonadas han sido sobre el desmantelamiento de mafias, de delincuencia organizada dentro de la estatal PDVSA, pero también, Camilo, hemos investigado casos muy, muy graves en Cadivis, en COEX, en la entrega irregular y uso irregular de divisas preferenciales. Estamos investigando, y la gente lo sabe, Panama Papers, una trama súper complicada. Estamos investigando y todo esto tiene resultado, la trama de Andorra, ¿sabes?, de la banca privada, que ya arroja 2 detenidos, 2 detenidos de altísimo nivel que le han hecho un grave daño patrimonial al país. Por lo tanto,
prefiero, como respondí hoy a Reuters, por cierto, en una rueda de prensa en la mañana, hablar más bien de tramas, de casos que vamos investigando y que por supuesto eso te lleva a indiciados, te lleva a imputados, te llevan a procesados que siempre van a tener el debido derecho a la defensa de la justicia. Te resumo, en relación al caso de lo que investiga el Ministerio Público, y lo he dicho, con el apoyo del jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, con el apoyo de los poderes públicos nacionales y de toda la sociedad, ¿verdad? Van 65 gerentes. De ellos, 16 son altos mandos gerenciales. De esos 16 altos mandos gerenciales, 2 han sido a la vez, de forma simultánea, ministros de petróleo y expresidentes de PDVSA. Pero, ¿qué nos ha llevado a ese número? Las tramas de corrupción, que hasta ahora son 6. Las más importantes, Citgo, el maquillaje de cifras de producción, Petro Zamora, los contratos irregulares con sobreprecio en la faja petrolífera del Orinoco, Varibén, entre otros. Señor Tarek, en esas tramas, para usar su propio término, ¿podría caber de alguna manera las denuncias y aseveraciones prácticamente constantes que hace el gobierno de Estados Unidos sobre la relación que tendría su gobierno con narcotraficantes internacionales? Mira, hasta este momento todo eso ha sido parte de especulaciones, ¿sabes? Yo siento que este es un tema muy delicado. Yo pertenezco a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Digo, el Ministerio Público, bajo mi titularidad, asistió, por cierto, hace muy poco, a mediados del mes de noviembre, a la reunión, a la 25 reunión ocurrida en Buenos Aires, Argentina. ¿Y cuál fue el tema central? Fortalecer la lucha contra el delito transnacional, que incluye trata humana, tráfico de drogas, combate a la corrupción, etc. Por lo tanto, un tema tan delicado como este no debe ser objeto muchas veces de novelas, de teleculebrones, de especulaciones. Yo te puedo dar resultados, por ejemplo, del Estado venezolano en la entrega a países que han solicitado su extradición de capos de la droga como nunca había ocurrido en los últimos 50 años. Se ha golpeado muy duro el desmantelamiento de estas bandas de traficantes de droga. El hecho de que exista el tráfico de droga o que alguien aparezca involucrado en el evento no debe jamás involucrar a un Estado en su conjunto, a un gobierno, ¿sabes? Es muy delicado generalizar. Ahora, ¿qué es lo importante? Investigar, judicializar los casos con pruebas, como hacemos nosotros. Hemos querido ser pulcros en esto, Camilo, con pruebas, con medios de prueba, con documentos, con videos, con audio, con testimonios, incluso con delaciones. Nosotros hemos logrado que gente que haya sido previamente investigada por el Ministerio Público bajo nuestra gestión haya delatado. Y esas delaciones, tú sabes, son muy importantes porque te arrojan conocimientos que no tenías previamente en la investigación. Por lo tanto, todo eso, yo creo es en todo eso, más que en especulaciones o lanzamientos a veces yo diría de flechas, ¿no? De tiro al blanco contra este o aquel para afectarlo políticamente. Porque entonces tú dirías, bueno, señalan a Venezuela de esto, oye, pero ¿cuál es el principal país consumidor de drogas de la tierra? Los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque es el país con mayor consumo de drogas del planeta. Yo me hago también otra pregunta. ¿Por qué es el país con mayor sembradío de marihuana del mundo entero, donde en muchos de sus estados aparece legalizada el consumo de droga? Por lo tanto, de verdad, yo creo que un tema tan delicado como este amerita no un doble discurso, sino una verdadera y muy grande debate y discusión bajo la realidad. Oiga, señor Tarek, la gente, incluso la gente que le pide la cabeza, la gente que no le quiere, recuerda que usted asistió a los familiares de los militantes y guerrilleros comunistas torturados o desaparecidos en las décadas previas a la llegada
de Chávez al poder en 1999, cuando hacerlo era muy difícil, realmente muy Una difícil. condena a muerte. No, era una condena a muerte, a tenor, para que lo tengas claro. Exacto, exacto. Ahora, a tenor con eso, o sea, teniendo en cuenta que usted hizo eso, quiero que me responda con absoluta sinceridad. ¿Es verdad o es mentira que en Venezuela hoy se tortura gente? Fíjate, tu pregunta y los rasgos iniciales de los cuales hablaste, por cierto, dijiste, bueno, Tarek algún día escribió poesía. Rápidamente te quiero mostrar 5 de mis 12 libros, rápidamente. Este es el más reciente, ¿verdad? Se llama Antología Mínima. Este es un libro traducido al árabe. Si sabes leer árabe, Camilo, te lo voy a mandar. No, que va. Este es un libro editado en... Que va. en al menos 5 países, uno de ellos en tu país de origen, Cuba. Los niños del infortunio, Memorias de la Misión Médica Cubana en Pakistán. Esta es una antología que quiero muchísimo, editada en Colombia, con muchísimas grabados, por cierto, de uno de los mejores, que se llama Antonio Zamudio. Y este es un libro también que tengo mucho cariño, se llama Memorias de Gulán Rubani y otros poemas. En función de todas esas historias previas, esa que tú señalas, me dibuja como un activista histórico de derechos humanos en Venezuela. Yo comencé ese trabajo a mediados de los años 70, estudiando en el liceo, porque era frecuente en Venezuela militar en Comité de Defensa de Derechos Humanos, militar en frentes culturales, en organizaciones políticas, estudiando en un liceo, es decir, teniendo 14, 15, 16 años. Ahora bien, nunca voy a estar a favor de que el Estado, cualquier agente del Estado, ejecute extrajudicialmente a nadie, torture a alguien, cometa masacres, matanzas, etcétera. No estuve de acuerdo eso en los 70, 80, 90, ahora tampoco. Y quiero darte una respuesta concreta. Quien cometa el delito de la tortura en Venezuela sabrá que va a tener una sanción. Sabrá que hay una Defensoría del Pueblo que actúa, que hay un Ministerio Público que actúa, que hay un Poder Judicial que actúa. Es decir, no va a quedar impune lo que ocurrió muchísimo en el pasado, donde en Venezuela se institucionalizó la tortura, la desaparición forzada. Yo creo que son cosas que siempre el Estado democrático debe presentar. Y pudiera rendirte un balance, si lo deseas posteriormente, sobre lo que hicimos en la Defensoría del Pueblo, donde recibimos a familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos de cualquier signo, como lo estamos haciendo ahora, siempre buscando justicia sin ningún tipo de discriminación, que yo creo es lo más importante. Conclusión, quien cometa un atentado o una violación a derechos humanos en Venezuela sabrá que ese funcionario policial, ese agente de seguridad del Estado, se las verá bastante terribles con los medios de justicia que, por cierto, la ley que prohíbe y que previene la tortura la propuse, quien te habla, cuando siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente del 99, coordiné el título de Derechos Humanos de nuestra Constitución y propusimos una ley. Esa ley existe, que sanciona y previene esos delitos. Por lo tanto, siento que quien cometa eso, quien piense que va a hacer eso, tendrá todo el peso de la ley. Señor Tarek, le hacía la pregunta porque hay un buen número de denuncias de gente que dice que sus familiares son torturados o maltratados en las cárceles de Venezuela, y Human Rights Watch y la organización venezolana Foro Penal han denunciado que el gobierno venezolano ha cometido abusos sistemáticos, cita textual, contra opositores, y que la represión, cita textual, llegó en 2017 a niveles inéditos. Por eso le hacía justamente esta pregunta, porque la pregunta es, ¿se tortura o no se tortura en Venezuela? Hay mucha gente que cree que se tortura en Venezuela. Te he dicho, quien cometa de manera individual como agente de algún órgano policial, civil o militar, el delito de la tortura, sabe que será sancionado. Y ha habido sanción. Yo pudiera mencionarte... ¿ha habido casos ya de tortura que está sancionado? Por supuesto, en la Defensoría del Pueblo
trabajamos varios de esos casos que tuvieron sanción, ¿verdad? No solamente en el contexto de manifestaciones violentas, porque debe recordar que hay una diferencia notoria entre una manifestación pacífica, reivindicativa, que entrega un documento a una autoridad competente, a aquellos que, armados y encapuchados, utilizando el anonimato, disparan, matan, queman lo que se pudiera atravesársele en el camino. Independientemente de ello, siempre nuestra línea de acción va a ser que no haya impunidad en ninguno de los casos, incluyendo eso que tú mencionas. Por ejemplo, recientemente, para hablarte de algo que ocurrió hace una semana, tuvimos conocimiento de que un cuerpo policial en Aragua, Barcelona, estado Anzoátegui, cometió el delito de tratos crueles, inhumanos, contra 5 ciudadanos. Y toda la cadena de mando de ese cuerpo policial en Aragua de Barcelona fue judicializado por el Ministerio Público. Fueron imputados por ese delito y eso es una cadena siempre que busca que no haya impunidad y que no vuelva a repetirse. Y así sucesivamente te pudiera hablar no solo de ese, sino de otros casos, porque dime tú, Camilo, ¿quién en su sano juicio, a menos que sea un Estado fascistoide, como los que conocimos en el Cono Sur en su época, va a permitir la tortura? Bueno, el Estado de Israel la legaliza. Averigua y verás, Camilo, que allí está legalizada la tortura para sacarle una confesión a la gente. Nunca voy a estar de acuerdo con eso y creo que quien la cometa el delito merecerá ser enjuiciado, independientemente, repito, que sea en cualquier contexto el delito cometido. Señor Tarek, voy a poner un poquitín de publicidad y regreso con usted para revisar el que a mí con mucho gusto. Me parece que fue un momento difícil de su vida como ciudadano y como padre, sobre todo como padre. Estamos en 3 minutos de vuelta, por favor. Tenga paciencia, ya volvemos. Señor Tarek William Saab, ¿considera usted que Venezuela hoy por hoy es un Estado de Derecho? Venezuela es una democracia que tiene cosas muy positivas, un texto constitucional vigoroso, obviamente, una gran controversia política entre factores que adversan al Estado y, por supuesto, los que así lo defienden. Pero en medio de todo ello, ¿qué tú opinas de esto, Camilo? 3 eventos electorales han ocurrido en 6 meses. Uno, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, donde votaron, y así ha sido certificado, más de 8 millones de personas. Una elección de gobernadores, ¿verdad? Y ahora, dentro de muy pocos días, una elección de alcaldes. Mi criterio es que un país donde se renuevan las autoridades, donde se inscriben candidatos para las mismas, donde participan, de hecho, donde mientras tú y yo estamos hablando, se está desarrollando un diálogo positivo que va a tener un segundo encuentro en diciembre entre factores del gobierno y de la oposición, te habla de una democracia como muchas en el planeta Tierra, que no tiene por qué escapar a problemas, a coyunturas, a crisis, pero lo importante es la voluntad de resolverlas con el concurso de todos para tratar de ser un mejor país. Yo creo que ese es el mensaje. No hay ninguna democracia perfecta en la tierra. En tal sentido, lo perfeccionable se da a través de una vía pacífica. No estaré jamás de acuerdo en una vía insurreccional que implique, en este caso, el derrocamiento de un presidente legítimamente constituido por la vía violenta, llámese guarimba, llámese golpe militar, llámese golpe de Estado institucional, llámese guerra civil, fratricida. En verdad he conocido, Camilo, rápidamente te digo, he estado en países del Medio Oriente, he visto los estragos de las guerras. He estado en países de Centroamérica, he visto los estragos terribles de la guerra, luto, destrucción, exterminio. En países del Cono Sur, en Colombia,
Es decir, uno se ha entrevistado con gente, con movimientos mundiales de derechos humanos, y no hay nada peor que la guerra, no hay nada peor que la violencia para dirimir diferencias. Lo mejor es lo que está ocurriendo ahora en Venezuela, en 6 meses, elecciones. Bueno, el año que viene, 2018, habrá una de carácter nacional presidencial. Yo creo que ese es el permítame, señor Tarek, permítame, ya que estamos hablando de la inexorabilidad y la importancia del Estado de Derecho, tal como usted lo entiende y tal como se entiende en el resto del mundo, permítame hablar de más allá de los casos en particular de opositores detenidos. Ojo, no estoy hablando únicamente de gente que está detenida por cuestiones políticas, estoy hablando de detenidos que pasan largo tiempo en la cárcel sin que se les formulen cargos o que se les sentencien. ¿No cree usted que eso de alguna manera es denegación de la justicia? Por la causa que sea, burocracia, dejadez, Sí, desidia. claro. Mira, una deuda de las democracias en el mundo, una deuda histórica siempre es o ha sido lograr la celeridad procesal. Y yo creo que es siempre el reto y el desafío a ganar, romper el retardo procesal de cualquier signo. Yo creo mucho en que un caso, siendo judicializado, tenga primero el investigado el debido derecho a defenderse. Posteriormente a ello, actuando fiscales, actuando el juez de la causa, la defensa, que haya un juicio justo. Y si por alguna razón la persona ha sido condenada, pueda tener la oportunidad de una redención de su pena a través de medidas sustitutivas, medidas cautelares, que pudieran ser, póngase usted, un arresto domiciliario, libertades Claro. condicionales. O sea, ¿usted cree en eso? O rebaja de la pena. Yo creo en eso. Y creo que estamos haciendo un esfuerzo. Lo hicimos en la Defensoría del Pueblo muchísimo en 2 años y medio. En estos casi Déjeme 4 revisar meses, algo que... en el Ministerio Público también. Déjeme revisar algo que le ocurrió a usted en abril pasado y que decía yo que tiene que haber sido un momento dificilísimo, no ya como ciudadano ni como funcionario de gobierno, sino como padre. En abril pasado, su hijo Yabrín condenó la represión del gobierno en estos términos. Gibran. Condeno la brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad de la nación, de la cual fui víctima el día de hoy, como también lo fue Juan Pablo Pernalete, de 20 años de edad, estudiante universitario a quien le quitaron la vida debido al terrible e inhumano uso de los gases lacrimógenos luego de que sufriera un impacto en el pecho. Ese pude haber sido yo. Por último, me dirijo directamente a mi papá. Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero es lo correcto. Tiene que haber sido muy fuerte, señor Tarek, ¿no? ¿Cómo encajó usted esto? Mira, yo soy una persona próxima al budismo. La gente cree que es una espiritualidad anacrónica. Nadie habla de ella, muy poca gente habla de ella. Teniendo algo así como 15, 16 años de edad, me acerqué al budismo por un libro de Hermann Hesse, ¿verdad?, que se llama Siddhartha. Eso me llevó a conocer más el personaje, que en la vida real, por supuesto, tenía ese nombre, Siddhartha Gautama, quien se convirtió en el Buda. 500 años antes de Cristo, él profetizó. Hay que leer, hay que releerlo, el noble sendero óctuple, que fue previo a los 10 mandamientos, y todas aquellas iluminaciones que nos dejó como legado. Por lo tanto, espiritualmente soy una persona amorosa, un padre excepcional, que adora, que ama a sus hijos, que los respeta enormemente. Tengo 3 hijos con quienes comparto existencialmente vida, más allá de que pueda o no tener sobre temas en concreto opiniones. Apenas ocurrió lo que tú señalas y colocas ahora, en abril de este año, horas después
me entrevistó una licenciada venezolana sobre el tema y lo dije, puedes verlo en internet. Adoro, amo a mis hijos, adoro y respeto muchísimo a mi hijo mayor Gibran. Su opinión la dio y en ese sentido, adelante, pues mi relación de padre e hijo es una relación eterna. No es que un antes y un después en relación a una opinión. Claro. Yo creo que es la grandeza espiritual de alguien, primero, que tiene fe, que ha sobrevivido a la muerte, quien te habla. He tenido amenazas en el pasado muy crueles sobre posturas que he mantenido existencialmente en función de mi actuación pública. Hoy las tengo también mientras te estoy aquí mirando en tu programa y la gente lo sabe. Pero señor Tarek, su hijo no exageraba, perdóname, podía haber sido un muerto más. Escucha, esas amenazas yo las he convertido en fe de vida. Por lo tanto, cuando nosotros tocamos temas como estos, te responde espiritualmente un ser humano sano, calmado, tranquilo, que busca el equilibrio y que interpreta que lo más degradado y ruin y infame que pudiera existir en la vida es la distorsión o la manipulación en la vida familiar de los seres humanos para ganar ventaja. Por lo tanto, la respuesta que di en abril te la doy ahora. Quien tenga la libertad de expresión y decirlo en su momento, tiene cómo hacerla, expresarla. Y de mi parte, mis hijos, mis seres queridos, mi señora, mi madre, mis hermanos, todos, pues mis amigos, incluso los que me adversan, conocerán de mí siempre la franqueza. Nunca nada que implique el combate, la revancha, la diatriba. Por lo tanto, pues, es una respuesta que te doy ante una búsqueda de polémica que no vas a encontrar en mí, porque no la vas a encontrar. Es siempre el de una respuesta espiritual de un hombre bueno y noble con los demás. Voy a hacer otra pausa, señor Tarek, si le parece bien, y estamos de vuelta enseguida, en menos de 3 minutos, ¿vale? ¿Cómo no? Señor Tarek William Saab, ¿ha visto usted en las calles de Caracas, pongamos por caso, en sus desplazamientos habituales, gente hurgando, personas hurgando en las bolsas de basura para buscar comida? ¿Gente hambrienta buscando basura en los desperdicios? ¿Lo ha visto usted? He visto imágenes como las que describes, no solamente en Caracas, las he visto en Bogotá, las he visto en Buenos Aires. Claro, pero estoy preguntando por Caracas. Claro, pero estoy preguntando por su país. Pero no te alteres, somos ciudadanos del mundo. He visto las imágenes que tú describes en varias capitales, inclusive en ciudades de los Estados Unidos eso ocurre. El problema no está que vea las imágenes, sino que se haga una labor colectiva, total, absoluta, entre el Estado, la empresa privada, la gente que desee producir. Y no lo que hemos descubierto, por ejemplo, el Estado entregándole a empresas fantasmas, porque defraudaron al Estado y al país, dólares preferenciales para importar alimentos y al final no trajeron los alimentos y desfalcaron la nación. De esos casos, para que tengas una idea, bajo la administración de Tarek William Saab como fiscal general de la República, hay 21 pseudoempresarios detenidos y 21 órdenes de aprehensión. Y estamos en este momento investigando a empresas como esa, que dijeron importar alimentos y no lo importaron, que dijeron importar medicina y no las importaron. Aproximadamente 800 empresas. Yo creo que ese es el trabajo de un ministerio público en temas como este, cuando se pretende burlar el Estado. Yo siento que existiendo las circunstancias, hay que buscarle una salida. En el caso que me compete es la que te narro. En el caso del Estado y los medios
privados una solución para elevar la producción, para fortalecer la cadena de distribución, para que no haya pues desvíos como los que te mencioné. Óyeme, señor Tarek, ¿cómo se explica la negativa, la renuencia beligerante del ministro de Salud de su gobierno a aceptar la apertura de un canal humanitario? ¿Por qué a su gobierno le cuesta tanto hablar de emergencia humanitaria? Tú sabes que ese nombre, y deberías, de seguro lo vas a investigar en el debido imagen, en la debida visión que te voy a describir. Es un concepto técnico que nace de grupos de trabajo de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, que de hecho tiene una oficina para eso, para hablar de canales humanitarios, etcétera. En función de cuáles supuestos, que serían trágicos y que no los deseo para mi país. Una guerra civil fratricida, como por ejemplo, para que tengas una idea, lo que ocurrió en Alepo, Siria, en su momento, ¿verdad? Donde prácticamente quedó diezmada y destruida esa hermosa ciudad, ese bello país. Una catástrofe natural de tal magnitud que acabe de raíz con poblaciones enteras y sus propios sembradíos de producción, etcétera. En el caso venezolano, no deseo que ocurra ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Cuando ocurre o una guerra interna fratricida que diezme la población, o cuando ocurre una catástrofe natural que acabe igualmente también kilómetros enteros de producción y de vidas humanas, según los propios grupos de trabajo de Naciones Unidas, aparecen estos temas con estos nombres. Ahora, utilizarlo ya no técnicamente, sino políticamente, como un mecanismo de invasión silenciosa hacia un país, de intromisión hacia una nación, como lo dijo en su momento John Kelly, ¿verdad? Merece, por supuesto, el rechazo, porque entonces estás utilizando un tema difícil, complicado, que vive una nación para ocuparla militarmente. Entonces, esa es mi visión. Pero estamos hablando de medicina y de comida. No estamos hablando de leche en polvo y de penicilina, no de armas de guerra, ni siquiera de la señal de CNN, es comida. Te estoy informando que cuáles son los supuestos para que exista lo que tú acabas de escribir. Entonces te estoy hablando porque también mi vocería es profesional. Aquí yo no estoy hablando como un ciudadano o como un poeta, a pesar de que esa es mi condición original, y voy a hablar solamente lo que considero se me ocurra, sino soy una persona reflexiva, y el cargo de Estado que tengo me obliga también a ser técnico en lo que te voy a hablar, no solamente explicarlo en términos pedagógicos. Pienso que Venezuela tiene una coyuntura crítica que merece el concurso de todos, pero de manera propositiva, no para empeorar la situación, para mejorarla. Yo creo en la asociación de países que se unen para luchar por un mundo mejor. Yo creo en que la OEA debe ser una instancia dialogante entre países, no invasora. Por ejemplo, en Honduras acaba de ocurrir un hecho en el cual no sé si tu programa le ha dedicado en el pasado algún minuto, pero permíteme porque tu público es importante, es una audiencia grande. Acaban durante días, apagaron las luces, cortaron todos los elementos técnicos de conteo electoral. Iba ganando un candidato de apellido Nasrallah. Todo el mundo ya lo daba como... Es que lo acabamos de contar ahora mismo. De pronto se apaga la luz, como dirían allá en mi pueblo, en el Tigre. Apaga la luz, prenda la luz. Cuando prendieron la luz, el hombre estaba detrás de la ambulancia. Es decir, perdedor. Bueno, señor, pero donde quiera cuecen habas, fiscal, ¿eh? Donde quiera cuecen habas. Y entonces de pronto, escúchame, estamos hablando de una elección de presidente, ocurren cualquier cantidad de eventos, mira, han empezado a ocurrir masacres, represiones.
Yo no he escuchado. Perdón, señor una Tarek, sola que tengo que ir a palabra, publicidad. perdona, pero es que debo hablarte así. Yo no he escuchado una sola palabra de la OEA, ni de Almagro, ni de una reunión, ¿verdad?, de cancilleres por esta emergencia. Y no la va a haber, no la va a haber. Yo no he escuchado una condena de ningún organismo multilateral importante sobre el tema. Ah, no, es que es Honduras. Tranquilo, eso no es en Venezuela. En Venezuela ocurrió de que de pronto estaba un clima soleado, un 29 grados, 30 grados de sol, y cayó un chaparrón, un diluvio, lluvia, reunión en la OEA. Vamos a discutir que cayó un palo de agua en Venezuela y el culpable es el gobierno, es el presidente Maduro, es el fiscal general Tarek William Saab, es fulano, sutano, sanciones. No, mira, la vida no es así. Y la gente se está dando cuenta, ¿ves?, de la gran mascarada. ¿Tú crees que es correcto que el señor Almagro en la OEA guarde silencio aquí, pero tenga a 13 usurpadores haciendo el papel bufo con el rechazo del mundo entero de un tribunal de exilio? ¿Qué es eso? Eso no existe en el planeta. Por lo tanto, mira, la credibilidad acá, mi querido Camilo, la credibilidad, ser vertical, buscar siempre la verdad, más allá de los errores, es lo mejor. Entonces no estar utilizando todo el tiempo el tema Venezuela. Ah, claro, las reservas de petróleo más grandes del mundo, de gas más grandes del mundo, de agua más grande del mundo, de coltán más grande del mundo, claro. Entonces Venezuela vista no como un país, sino como un botín. ¿Para qué? Para que sea descuartizado. En lo que me toca, llegué... Tarek, fíjate, tengo que cortar porque debo ir a publicidad. Rápido. Entiendo su punto y ha quedado claro. Dije, la bandera nuestra es la justicia, luchar contra la corrupción en los términos que jamás se había visto en 50 años de Ministerio Público en mi país. Y yo reto... Le doy más tiempo después de la publicidad, por favor. Ajá, correcto. Le doy más tiempo después de la publicidad. Solo quería preguntarle por el tema de la línea humanitaria. Y voy a reiterar la pregunta: si se abriese un canal humanitario con sus aliados, digamos con China, con Rusia, con Irán, y que llevaran comida, leche en polvo, medicina para los venezolanos, ¿estaría de acuerdo Maduro? Ya regresamos. Con los aliados, solo con los aliados, digamos. Señor Tarek William Saab, nos quedan ya los últimos 3 minutos de programa. Por favor, cuando le pida cortar, tenemos que cortar, o nos llevan del aire a usted, a mí, una computadora, no la censura, una computadora. Hay quienes le consideran a usted un traidor. Hay quienes le consideran a usted un traidor, como en su día se dijo de su antecesora Luis Ortega. Mi pregunta es: en la Venezuela que usted dice que es un Estado de Derecho, en esa revolución bolivariana que quiere el bien para todos, en la que se mezcla a Marx y a Jesús con una alegría extraordinaria, ¿es traidor todo el que disiente? ¿O se puede disentir en la Venezuela de hoy sin que lo tilden de traidor? Y lo incluye usted también, hablando de la gente que no le quiere, obviamente. No, mire, tu opinión es... tu opinión no. No, es pregunta, yo no opino, por Dios. Tú no estás... Sí, claro, tú no estás opinando. Yo no opino. Tú estás recogiendo la percepción de gente... Este es de redes sociales, créame. Créame, yo he hecho un esfuerzo extraordinario para no opinar. Pero escúchame. Venga. Escúchame, Camilo, calma, Camilo. Yo te he dicho, ¿verdad?, con toda la tranquilidad, que no podemos dejarnos llevar, por ejemplo, en un programa, por las redes que tú puedas estar leyendo, cuando hay una nación que está viendo las cosas, ya que me has tocado en lo personal, que he promovido como ciudadano, primero como luchador social. Son 41 años de trayectoria de lucha, ¿verdad? Ahora, voy a hablar de mi cargo en el Estado actual. Soy presidente por Ciudadanos y soy fiscal general de la República. Hablemos de un antes y un después. Soy leal ¿a qué? Al sentido de justicia, y te he hecho un balance sumamente corto, rápido, apretado, y te puedo advertir que la opinión pública venezolana, en su mayoría, porque no creo en la unanimidad, Camilo, yo no creo en la unanimidad, en el sentido de estos temas que tú y yo estamos tocando, porque hay opiniones diversas que hay que respetar, pero la gran mayoría de la sociedad venezolana, incluyendo factores que adversan al Estado, ven como positiva
la actuación de carácter jurídica, institucional, que el Ministerio Público bajo mi titularidad lleva. ¿Por qué? Porque han visto cosas que jamás se hizo en el Ministerio Público en Venezuela. Ni mi antecesora, ni los 10 que me antecedieron a mí, para hablarte solo del 58 en adelante. Por lo tanto, me siento satisfecho de lo que estoy haciendo y no me gusta calificar a nadie de esto, de aquello, de cualquier, digamos, superlativa valoración. Me gusta siempre que vean resultados. Veamos los resultados. Más de 100 días tiene Tarek William. O sea, que se puede disentir en Venezuela. Se puede... Sí, su antecesora tuvo... mi antecesora tuvo 15 años. Yo no le estoy juzgando, yo lo que quiero que me responda. Se puede disentir. Se puede. Perfecto, lo que quiero que usted me diga. Sí, pero te lo estoy diciendo. Lo que pasa es que tú señalaste directamente un calificativo y yo te digo, habrá un sector, para mí, minoritario, que pueda pensar así. Habrá una gran mayoría que piensa que con mucha valentía, por cierto, tomando los riesgos que tú no imaginas allí donde estás sentado en tu oficina, en tu estudio, estoy asumiendo para enfrentar mafias muy poderosas. ¿Sabes por qué? Porque las mafias que estamos golpeando manejan un poder económico transnacional incalculable. Solamente el haber judicializado la trama de corrupción de Andorra, que ya lleva 2 detenidos, Diego Salazar y su primo Jesús Longo, entre otros empresarios que defalcaron al Estado, gerentes que defalcaron la antigua PDVSA. ¿Tú crees que detrás de eso qué hay? Hay un gran poder económico donde van a buscar distorsionar lo que hago, paralizarlo. Pero usted sabe que está sentado en un barril de pólvora y usted lo aceptó. Voy a poner la última pausa porque si no, es que me corta la cabeza usted. Usted es fiscal, pero yo no soy fiscal. No. Usted tiene que saber... No estoy sentado en un barril de pólvora. No estoy sentado en un barril de pólvora. Estoy sentado porque asumí con compromiso este cargo, ¿no? Perfecto, pero estoy sumamente tranquilo. Pero es comprometedor. Calmado porque es muy comprometedor y ese es el desafío. Es más, te voy a hacer un anuncio. Déjeme poner la última pausa de publicidad y regreso con usted. Vamos a ir. Permítame la última pausa y regreso con usted. Por favor, la última pausa. Señor Tarek William Saab, 20 segundos para agradecerle su participación en el programa, 20 segundos para decirle buenas noches, 20 segundos para decirle buena suerte a usted y a toda la gente que quiere una Venezuela mejor, sobre todo la gente que quiere una Venezuela mejor. En esa gente yo al menos he estado pesado todo el tiempo y en esta frase suya que le dijo a Globovisión en junio, yo no tendría las tripas para ser fiscal general de la República. Es que el diablo son las cosas, uno nunca sabe. Fiscal Tarek, muchísimas gracias, buenas noches. Tengo las tripas y a para ustedes hacer gracias justicia. por la confianza. Tengo las tripas para hacer justicia. Tengo las tripas para hacer justicia. Pero esta frase es suya, está en Globovisión. No, pero tengo las tripas para hacer justicia. Porque ser fiscal general es para hacer justicia.